Muy Buenas buenas noches, padre. noches, muy buenas noches. Por favor, silenciamos los micrófonos un momentico para saludarlos. Buenas noches a todos los hombres de valor, a todos nuestros seguidores del canal de YouTube Hombres de Valor. Hoy vamos a presentar, a comenzar el Evangelio de Juan, un evangelio diferente. Teníamos programado para hoy la presentación de Jonathan Rivera y Jaime Arias, pero por algunos inconvenientes tuvimos que postergarla para hoy en 8 días, que es la segunda parte de Preguntar y Saber Escuchar es de Sabios. La muy buena presentación que se hizo el martes pasado la vamos a continuar de hoy en 8 días. Entonces, hoy nos vamos a concentrar en lo que ya teníamos preparado, incluso para hoy mismo, antes de que hubiéramos programado la segunda parte del dúo dinámico J and J. Entonces, vamos a comenzar con el Evangelio. El Evangelio de Juan lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a comenzar con el capítulo 1. El suscrito, quien les habla, Alfonso Lasprilla y Fernando Barberi. El capítulo 2 lo va a hacer Sergio Fasano desde Argentina. El número 3 lo va a hacer Giovanni Castro, probablemente desde Medellín o desde la ciudad donde se encuentre para ese momento. El 4 lo va a hacer Julio Barberi. Y vamos asignando los capítulos, así que necesitamos voluntarios para esa presentación y estoy mirando por aquí un candidato que está en la parte inferior. Ahí los vamos nombrando poco a poco. Por lo pronto, le voy a pedir al pastor Fernando que me dirija en oración para hacer esta introducción al Evangelio de Juan y al capítulo 1. Amén. Padre, te damos gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el enseñador, tú eres el maestro, tú traes la revelación. Gracias, Señor, porque al estudiar el Evangelio de Juan, nos vamos a enterar de que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Cristo preexistente y que todos los milagros que hizo para demostrar que el Padre estaba con él y él estaba en el Padre. Señor, gracias, permítenos ser fieles a tu palabra, permítenos guardar, Señor, todo lo que tú nos das y ponerlo en sabiduría. Gracias, Señor, por enseñarnos tu palabra y por traer a nuestras vidas la palabra que trae vida eterna. Entregamos este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Pastor Fernando. Bueno, quería comentarles primero que todo que es muchísima la información, mucha exégesis bíblica consultada con respecto a este Evangelio de Juan, pero vamos a arrancar diciendo que lo escogimos precisamente porque habíamos estudiado todo el Apocalipsis de la mano de Fernando Barberi y fue algo que realmente nos nutrió, no solamente a todos los hombres de valor del que le estamos aquí presentes, sino también a los seguidores del canal de YouTube. Creemos que el Evangelio de Juan tiene muchas aristas, tiene muchas cosas buenas y tiene muchos matices para analizar y vamos a comenzar a hablar del Evangelio de Juan. ¿Quién es? ¿Quién es Juan? Primero que todo, Juan, aparte de ser un apóstol, aparte de ser un discípulo, aparte de ser un evangelista, es un maestro de la vida contemplativa. ¿Qué significa esto, ser un maestro de la vida contemplativa? Que él siempre ha estado inmerso en un nivel profundo de contemplación, ha sido una persona reflexiva. Cuando escribió su Apocalipsis en la isla de Patmos, con toda seguridad estuvo en esa sintonía bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces, esa guía, esa sabiduría y esa serenidad con la que él aporta, él enseña, pues tiene, ojalá nosotros podamos aprender muchísimo de Juan en todos los sentidos y en ese sentido de la enseñanza que sea también una luz en nuestro camino. Su nombre, Juan, es de origen semita. Acordémonos que Noé tuvo 3 hijos y esos 3 hijos de Noé eran uno Sem, el otro Cam y el otro Jafet. Son los hijos de Noé. Y Sem, pues dio origen a los semitas y los semitas no están solamente en Israel. En algún momento en un mapa se los comenté. Ellos también están en territorio árabe. Está Cam, que forma parte del tema de los cananeos, y Jafet, que también forma parte en las regiones de Arabia y en Irak y en Irán. Entonces, su nombre significa Dios ha mostrado su favor. Entonces, para Juan Barberi, para Juan Carlos, que los Juan Carlos que nos acompañan aquí, Juan Carlos Rodríguez, pues su nombre, su primer nombre, Juan, significa Dios ha mostrado su favor. La obra que tiene Juan, pues son 3 cosas grandes que nosotros conocemos de él y una es la que estamos estudiando, que comenzamos a estudiar.
Y lo que estamos haciendo el día de hoy va a ser una introducción a todo el libro del Evangelio y algunos versículos del capítulo uno. Y obviamente le vamos a dar una continuidad a ese capítulo uno. Fernando Barberi me va a acompañar en esa parte para dentro de hoy 15 días, porque de hoy en 8 días tenemos, como ya los habíamos anunciado, a Jonathan y a Jaime. Entonces, su obra es el Evangelio de Juan, que se escribió aproximadamente hacia el año 85 antes de Cristo en la ciudad de Éfeso. También tiene las cartas de Juan. Las cartas de Juan se escribieron aproximadamente en el año 90 y el Apocalipsis que se escribió en el año 96 antes de Cristo. Los dos libros, tanto el Evangelio de Juan como las cartas de Juan, que son tres cartas, fueron escritas en Éfeso en distintos años, pero el Apocalipsis de Juan, como ya lo hemos explicado, se escribió en la isla de Patmos. Lo conocemos porque es el discípulo amado. Nosotros lo vemos, creo que el primer contacto de niños que tuvimos con alguna pintura es justamente la pintura de la Última Cena. Y en esa pintura de la cena siempre, de la Última Cena, lo hemos recostado en los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Se llama el discípulo amado. Nosotros eso lo habíamos visto en el Apocalipsis, solamente lo estamos recordando porque lo vamos a comenzar a ver en este Evangelio. Entonces es el discípulo amado y es el hijo de Zebedeo y hermano de Santiago el Mayor. Quiero hacer aquí una precisión que vale la pena tener en cuenta. Los hijos de Zebedeo son dos, que son Juan y Santiago el Mayor. Santiago el Mayor no es el que escribió el libro de Santiago. El libro de Santiago lo escribe Santiago el Menor, que es un pariente de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, para que lo tengamos claro. Y el discípulo de amado, pues se supone que él era una persona amada por nuestro Señor Jesucristo. Tanto es así que le encargó la, la, el cuidado de su madre en el momento en que estaba en la cruz. Entonces vamos a ver las características del Evangelio. Las características de este Evangelio difieren de los evangelios sinópticos, llamados así los evangelios de Lucas, de Mateo y de Marcos, porque son evangelios que tienen una secuencia. Este evangelio no sigue una secuencia histórica, no sigue una secuencia cronológica, pero nosotros sí la necesitamos para tener un marco referencial. Por eso yo me voy a apoyar en algunos mapas y en un video que he traído para que nos queden las cosas claras desde un comienzo. Pero lo que quiero destacar con esto de que el Evangelio de Juan es diferente es porque en toda la escritura del Evangelio no aparece la palabra milagros. La palabra milagros aparece reemplazada por la palabra signos. Para él los milagros son signos, para él los milagros son señales. Entonces vi una palabra que es absolutamente clave en la comprensión de este evangelio y es la palabra del griego logos, la palabra logos que es del griego y que significa verbo. En el contexto griego, en la filosofía griega, el logos significaba razón o principio organizador de la palabra divina. Habían filósofos como Heráclito, los que estudiamos filosofía, nos acordamos por allá en sexto bachillerato las cosas que nos enseñaban acerca de Heráclito y Platón, que veían el logos como el orden racional del universo. Ese era el pensamiento griego. Acordémonos que tenemos que ir muchas veces a la Biblia. La Biblia tiene sus grandes orígenes en el griego y hay que mirar las traducciones del griego. Por eso la palabra logos aquí la vamos a usar muchísimo y tenemos que dejarla clara porque significa, tiene un profundo significado y es razón, es palabra y es muchísimo lo que dice la palabra logos, porque lo vamos a ver en el versículo, inclusive en el versículo número uno, que es en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces ese verbo significa palabra y esa palabra significa logos. Debemos tener eso absolutamente claro. Entonces les decía que en el contexto griego, entonces esa palabra, ese logos significaba razón, principio organizador o palabra divina. Y en el contexto judío, ¿cierto? Que era lo que tenía Juan para el momento. Para los judíos, la palabra de Dios era activa y creadora. Nosotros vemos en el Génesis, en 1:3 de Génesis, dice, y dijo Dios, sea la luz, y la luz, y hubo luz. Entonces, la palabra es generadora de vida, es generadora de creación. También en pasajes como el Salmo 33:6 se dice que Dios creó todo
por medio de su palabra. Entonces Juan utiliza, parece que hiciera una síntesis de esto y muchas veces las dudas cartesianas y existencialistas que presentaba la filosofía griega no podían tener una respuesta clara, pero para nosotros, los hijos de Dios, sí la tenemos absolutamente clara, porque para Juan estos conceptos entran a mostrar a Jesús como la manifestación suprema de la sabiduría y de la razón de Dios. Jesús es como el Logos, es la palabra de Dios. Juan usa el Logos para identificar a Jesús como eterno. Es eterno, lo vemos en 1.1, que es el versículo que les acabo de leer. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, presenta también a Jesús como distinto, como persona distinta. Nos han enseñado desde chiquitos, me acuerdo que eran tres personas distintas, un solo Dios verdadero, y aquí vuelve a tomar fuerza esto. Es distinto a Dios, pero unido a Dios. Y el Logos era con Dios, indica comunión con el Padre. Ese es Juan 1:2. Este era en el principio con Dios. Es para que, esto de todas maneras tengo un video que no quiero expoliar, que lo voy a presentar más adelante para que nos quede muy claro, porque dicen los exégetas bíblicos que definitivamente el versículo más importante de la Biblia es Juan 1:1. Vamos a ver si nos ponemos de acuerdo y de verdad ese es el versículo más importante que puede tener la Biblia. Por lo pronto podemos decir que eh, Dios mismo, y el Logo era Dios, afirma su divinidad. Era el creador de todas las cosas. En Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, esto toca ponernos como a tomar apuntes. Yo les sugiero que tomemos apuntes, que tomemos notas y que al final de la presentación hagamos las preguntas pertinentes porque sí quedan muchas cosas como para preguntar al final de la presentación. Así que, de todas maneras, voy a dejar un espacio bien importante de tiempo para que podamos hacer las preguntas relacionadas. Y en este momento, pues entonces soy yo el que pregunto. Si digo, si digo algo y quise decir algo más, ¿también lo dije? Repito la pregunta. Si digo algo y quise decir algo más, ¿también lo dije? ¿Qué opinan ustedes? Si digo algo y quise decir algo más, ¿también lo dije? Entonces, lo más probable es que todos me contesten que sí, No, ¿cierto? ¿Que no o que sí? Si digo algo y quise decir algo más, ¿también lo dije? Para mí no. Yo Para mí pensaría que no. tampoco. Para mí tampoco. ¿Para para mí quién más? no, para mí no. ¿Para quién más no? Para Augusto tampoco no. Para mí tampoco. Sí, claro. Sí, o sea, y esa es la racionalidad de nuestro pensamiento. Si digo algo y quise decir algo más, también lo dije, pues no lo dije. Pues en el caso del Evangelio de Juan, para Juan sí. Para Juan sí, porque siempre quiere decir algo más. Siempre hay algo más que decir en la palabra. O sea, para él sí lo dijo. Para él, por eso es que habla mucho del tema de los milagros como señales, como signos. Un milagro no es un milagro, sino un milagro con el cual se salvó, se le dio la vista a un ciego, se le dio el oído a un sordo, se le dio la- la- se le dio vida, pues se le mejoró la vida a un paralítico. Muchos milagros que hizo nuestro Señor Jesucristo tienen sentido cuando miramos un poco más allá de lo que pasó. Ese es el tema fundamental con Juan. Entonces, para Juan sí, si dice algo y quiso decir algo más, también lo dijo sí, para Juan sí tiene sentido eso. Entonces es absolutamente filosófico, es porque el lenguaje de nuestro Señor Jesucristo es un lenguaje de signos, es un lenguaje mucho más profundo para que lo tengamos, para que lo tengamos pendiente. Entonces esa es la gran diferencia con los evangelios sinópticos. Los evangelios narran una secuencia y Juan se concentra en el significado y el significado va mucho más allá de lo que está diciendo cada versículo bíblico. La riqueza de Juan es exactamente lo que Jesús significa. Es la plenitud de Dios, porque en lo implícito, o sea, en lo que no se dijo, está el reino de Dios y no en la secuencia, porque quedaron muchos enfermos por sanar, pasaron muchos milagros, pero no se hicieron todos los milagros. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Juan lleva un orden diferente al de los sinópticos, a Mateo, Marcos y Lucas. Se concentra en el significado de las palabras. Mira esto que me encontré que me parece una joya y se la quiero leer literal porque me pareció muy bueno, me pareció buenísimo y quiero que le presten atención. Las palabras son escaleras que llevan a otros sentidos, a otros significados.
Ojo, pues las palabras son escaleras que llevan a otros sentidos, a otros significados, que se apoyan en los anteriores. O sea, voy en una retrospectiva de lo que dije anteriormente para querer decir algo más. Son más espirituales. Y mira esta parte que me pareció, me rompió el coco, como dice Gio en algunas oportunidades. Nuestra mente asciende y Dios desciende. ¿Cómo así que yo no podía comprender eso? Nuestra mente asciende y Dios desciende. Cuando yo voy profundo en el tema, cuando utilizo toda esta exégesis bíblica y trato de ir un poco más allá y entender lo que Juan estaba diciendo y qué fue lo que quiso decir y qué fue lo que quiso hacer y decir nuestro Señor Jesucristo, pues lo que estoy haciendo es buscando una escalera cuyas palabras me lleven a comprender más esas palabras y me permitan a mí que mi mente ascienda para conocer más a nuestro Señor Jesucristo, a Dios y al Espíritu Santo y buscar que Dios descienda. Esto me hizo acordar de una frase famosa de Agustín que escribió por allá en el año 1300, después de Cristo, 1200, algo así, bueno, cuando estuvo él, que decía, Señor, tú estabas adentro y yo estaba afuera. Increíble eso, ¿no? Tú estabas adentro de mí, adentro, porque siempre hemos dicho que el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, pero cuando nosotros somos reticentes a la palabra y no queremos entender que Dios, que no queremos aceptar a Dios en nuestro corazón, pues listo. Entonces el tema es muy sencillo. Dios está adentro, pero nosotros estamos afuera. Es increíble eso. O sea, es un juego de palabras que necesitamos entender, ¿cierto? Entonces, logos es significado, son señales, es mensaje. Los milagros no son remedios. Por eso, porque en para Juan, los milagros no son remedios, no existe la palabra milagro. Si nosotros repasamos en cualquier versión bíblica que haya, no existe la palabra milagros en el Evangelio de Juan. Existe la palabra signos, existe la palabra señales. Entonces, aparece, me gustaría que me ayudara Fernando con la lectura de Marcos 1:44 para poderles explicar una cosita con relación a lo que estoy diciendo. Bueno, está Jesús hablando con un leproso después de haberlo sanado y le dice, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Mira este tema. Ahí lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo es, cállate, escucha, cállate. Yo decía, pero ¿por qué? A mí me costaba trabajo entender ese concepto de por qué Jesús no quería que se contaran los milagros. Entonces, él lo que quería decir en este caso era, cállate un momento, comienza a oír el mensaje, introspecciona, internaliza el mensaje. De pronto no le podíamos hablar con todas esas palabras que estoy usando yo, porque considero que el auditorio las entiende. Es internaliza, comprende la palabra, comienza a entender el mensaje. Comienza a oír es sinónimo de entender el mensaje. Entonces, es a lo que se refiere con este tema de no se lo cuentes a nadie, que es a veces titularte muchas cosas. No se lo cuentes a nadie es haz lo que dice la ley de Moisés, y no se lo cuentes a nadie, significa comienza a escuchar, comienza a entender por qué este milagro ocurre en tu vida. A veces nosotros nos vamos que era lo que pasaba con la gente en esa época, que la gente quería contar que sí, que estoy viendo, que ahora estoy escuchando, que era paralítico y que ahora estoy caminando. No, tienes que entender que el mensaje es muchísimo más profundo que un milagro. Es la vida de nuestro Señor Jesucristo, es que Dios viva en cada uno de nosotros. Si me ayudas, Pastor Fernando, con la lectura de Isaías 55:11. Sí, está hablando sobre la lluvia que desciende, ¿no? Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Exactamente. Entonces, aquí lo que ocurre es que en el milagro de Lázaro, aquí no sería milagro en el vocabulario de Juan, sino sería en el signo, en el significado, es el milagro de Lázaro. La palabra sale, pero no regresa igual. El milagro es la obra como tal, y la obra es el mensaje, es lo que estoy contando yo. ¿Me comprendes? Entonces, para mirar el origen en el cual vamos a estar inmersos, les voy a compartir un mapa, y en el mapa les voy a contar una historia sobre el origen de Juan. En el mapa me queda un poquito más fácil. Voy a compartirles el mapa.
Entonces tenemos por acá, eh, es este, es este el mapita que les quiero contar. Aquí como vemos, ¿lo alcanzan a ver? ¿Sí? ¿Alcanzan a ver el mapa o no? Sí, señor. Sí se ve, ¿no? Bueno, esta era prácticamente la Judea del siglo primero. Digamos que aquí es alrededor de todos estos lugares se va a llevar a cabo la explicación no solamente del capítulo uno, sino prácticamente todo el Evangelio de Juan. Entonces estábamos hablando de los signos y milagros. Pero antes de eso tenemos que decir, bueno, ¿Juan de dónde proviene? ¿Cuál es el origen? Ya dijimos que Juan era hermano de Santiago. Juan y Santiago son los hermanos mayores, pero hay otro grupo de amiguitos también, de hermanos, perdón, que son Pedro y Andrés. Pedro y Andrés son hermanos. Pedro y Andrés eran de Betsaída y Juan y Santiago eran de esta ciudad de Cafarnaúm. Entonces, esto era lo que había para esa época en este momento. Cafarnaúm era el centro principal de operaciones. Digamos que era el centro, la ciudad principal, fue como, digamos, el centro de operaciones de nuestro Señor Jesucristo, por decirlo de alguna manera, porque Él se desplazó de Nazaret a Cafarnaúm, que está aquí en el mar de Galilea. Entonces, hay una historia que les quiero contar y es que para, porque tenemos que ir un poquitico a la historia, Samaria se separó de Judea en el siglo noveno. Y de eso voy, ahorita vuelvo a este mapa un momentico para contarles una historia que tiene que ver con el éxodo. Este es el éxodo, este es el éxodo, ¿de acuerdo? Entonces, hubo una situación aquí, hay dos hechos en este éxodo, que esta es la ruta del éxodo de Moisés. ¿Y por qué estamos hablando de Moisés en este caso? Porque tenemos que hablar de Juan. ¿De cuál Juan? De Juan el Bautista. ¿Y qué tiene que ver Juan el Bautista con el Éxodo? Pues que Juan el Bautista vivía en un desierto. ¿Y qué tiene que ver el desierto de Juan el Bautista con el Éxodo? Pues que el pueblo de Dios pasó 40 años en esta ruta que les estoy marcando aquí, que arranca desde el número uno en Ramasés y termina con el número 17 en el río Jordán, en Gilgal. Entonces, hay dos hechos aquí que son absolutamente claves y es la pasada de Pijahirot. Pijahirot es el momento en el cual pasa el pueblo de Dios a través del Mar Rojo. Y lo pasa una vez, vienen en esta ruta, acuérdense ustedes que en esta parte que tiene que ver aquí con los filisteos es el momento en donde mandan los espías y entonces dicen que los hombres allá son muy grandes y por eso ellos tienen que devolverse por esta ruta que está aquí, volver acá y pasar del occidente al oriente el Jordán. Entonces, en dos oportunidades hay una separación de las aguas para que el pueblo de Dios pueda pasar. Una que es aquí en Pijahirot, ¿de acuerdo? Cuando pasa el Mar Rojo, el pueblo de Dios, la separación de las aguas, y aquí justamente cuando entra. Aquí en este mapa tenemos el Monte Nebo y tenemos Gilgal, la historia de Josué que está basada en esta situación. ¿Y por qué estamos contando esta historia? Porque Juan, espérate que se me frizó esto. Juan, volviendo aquí al tema de Juan, Juan, Juan el Bautista comenzó a predicar en toda esta orilla del Jordán. Y al predicar en toda esta orilla del Jordán, uno de sus discípulos de Juan el Bautista era nuestro amigo Juan del Evangelio de Juan. Juan, el hijo de Zebedeo, el autor del Evangelio del cual estamos estudiando. Entonces, hay situaciones que ocurrieron para esta época y es que, y hay una historia, algo de historia, y es que Judea y Samaria se separaron y ¿por qué tengo que mencionar que esa separación que hubo hacia el siglo noveno, o cuando estaba bajo la mano de Jorobán? Porque Samaria quedó vulnerable. Y una vez que se separó Samaria de Judea, está bien claro aquí, bien mostrado los de Judea y Samaria, pues los samarios fueron aniquilados prácticamente por los asirios y fueron llevados al destierro por allá en el año 722 a.C. a Nínive.
y la única comunidad que permaneció, los judíos permanecieron aquí en esta área de Judea. Entonces, alrededor de toda esta área estuvo Juan el Bautista, y Juan el Bautista es como, digamos, el guía y el guía de Juan, nuestro discípulo, hijo de Zebedeo. Entonces, hay que tener en cuenta que Pedro, Santiago y Juan eran el círculo cercano a Jesús, y aparecen en la transfiguración, aparecen en Getsemaní y aparecen en Gálatas como columnas, y aparecen en la resurrección de la hija de Jairo. Entonces, hay cosas que pasaron alrededor de esta situación de Juan, y es que la esposa de Zebedeo trata de que estén a la derecha y a la izquierda Santiago y Juan. Se dice, ¿me lees por favor Mateo 20, 21, por favor, Fernando? Sí, entonces, dice, está el Señor hablando con la madre de los hijos de Zebedeo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís, podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, podemos. Fernando, ese versículo siempre me ha parecido un poco, es decir, la primera vez que lo leí, me sonreí, porque dije, mira lo que les pregunta, ¿ustedes pueden beber del trago amargo que yo voy a beber? Y él les dice, sí podemos. Ah, pero ustedes un momentico, ustedes que se sienten al lado mío, a la derecha o a la izquierda, no me corresponde a mí, sino a Dios, a nuestro Padre que está en el cielo. Entonces es una situación por la cual fueron ellos mal mirados por sus compañeros los apóstoles, porque estaban tratando, algunos analistas exégetas dicen que no fue solamente la esposa de Zebedeo, sino que ellos realmente querían unos puestos de privilegio. Y la madre, Y esos puestos de privilegio indican que definitivamente la situación que se nos presenta aquí es que eh, para nosotros poder llegar a tener un primer lugar, primero tenemos que servir. Es el mensaje que nos da este tratar de formar parte de la izquierda y la derecha de Juan. Es como una manera de buscar tener un puesto de prelación, y eso no era lo que Jesús quería. Entonces, para que quedemos entonces claros, Juan el Evangelista fue discípulo de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista vivía en el desierto proclamando que Dios sigue siendo Dios. Si Dios protegió a su pueblo 40 años en el desierto, ¿cómo no va a proteger a Juan en el desierto? Entonces, acuérdense que Juan vivía en el desierto. ¿En cuál desierto? En estas áreas desérticas que estaban aquí al lado del mar de Galilea. Aquí me va a permitir hacer una explicación bien interesante, que en este mapa nosotros vemos que es un poquito colateral a lo que estamos hablando, y es que aquí corre el río Jordán como lo estamos viendo, y el río Jordán pasa por el mar de Galilea. El mar de Galilea recibe las aguas del río Jordán y las vuelve y las deposita aquí y sigue su curso, y terminan aquí en el Mar Muerto. Una de las razones por las cuales me puse a pensar, ¿cuál es la razón del Mar Muerto? Pues que el Mar Muerto recibe, pero no da. Esa es una enseñanza colateral de este Evangelio de Juan, porque sus aguas no van a ninguna parte. Preguntarán ustedes, ¿y qué pasa con las aguas del Mar Muerto? Pues las aguas del Mar Muerto son evaporadas porque los climas de allí son, pues, desérticos, son bastante cálidos. El agua llega allí con bastante sal. Los que hemos estado allí en el Mar Muerto sabemos que la gente flota debido al nivel de salinidad que tiene el Mar Muerto. Entonces, quien recibe tiene que dar, porque es quien recibe y no da, pues se muere. convierte como el Mar Muerto, muere. Entonces, esa es la razón por la cual Juan vive. Juan lo que estaba haciendo era una proclamación. Y por eso nos fuimos un poquitico a la historia de Moisés y a la historia del paso de los 40 años que duró una generación, que murió una generación completa al pasar
desde Egipto hasta la tierra prometida y que no pasaron en forma directa como se los mostré en el mapa, sino que tuvieron que dar la vuelta en la península porque le tuvieron miedo a los filisteos porque eran muy grandes. Eso lo encuentran ustedes por allá en el libro de Números y en el libro del Deuteronomio, si no estoy mal. Pero bueno, la historia es que Juan quiere hacer eco de ese, del tema relacionado con la parte desértica y de vivir en el desierto y proclamar que él puede, Dios lo va a proveer lo necesario y lo suficiente para vivir. Y es una vida también poco extraña, nos parecería a nosotros cuando la Biblia nos dice que se alimentaba de langostas y que vivía en el desierto, pues esa era la vida que él quería vivir. Entonces, al cruzar el río Jordán con Josué, se repite el milagro de la separación de las aguas del Mar Rojo con Moisés. Entonces, lo que hace Juan cuando bautiza en agua, que él dice, y hay mucha claridad en eso, que él dice, yo bautizo en agua, pero vendrá otro que bautizará en el Espíritu Santo, que es Jesús. Entonces, el tema relacionado con este hundimiento, yo no sé de los que están aquí cuántos han estado en el mar en el río Jordán y se han podido bautizar allí. Hay una sumersión en el río. Y cuando hay esa sumersión, cuando la gente se hunde en el río, es prácticamente esa costumbre judía, tenía que ver con reconocer los pecados y reconocer que no era necesario que se separaran las aguas en ese momento porque los pecados nos llevaban a condenarnos. Era un acto que hacía Juan al bautizar a la gente con agua y era un acto de arrepentimiento. Y él, si ustedes miran el lenguaje de Juan utiliza mucho la palabra arrepentimiento. Y entonces, con el tema del Evangelio de Juan, lo que se busca es que de verdad haya transformación, que haya arrepentimiento en los milagros y en esos signos. ¿Me lees, por favor, Josué 24-27, Fernando? Josué, Sí, Josué 24-27, ¿lo tienes ahí? no así, no, Josué 4, 19 y 20. No me dice Josué 24, vamos a buscarlo. Josué, Josué. En ese Josué 24-27, mientras lo encuentra, es que, ¿lo encontraste? Sí, y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros para que no mintáis contra vuestro Dios. En ese versículo de Josué está, digamos, como ¿cuántas veces? Fue en dos oportunidades en que Josué recibe la antorcha de Moisés, para que nos ubiquemos, ¿no? Se los mostré a ustedes en el mapa anterior. Sí, Josué recibe la antorcha de Moisés y Josué es el que era el ayudante de Moisés, es el que entra a través por esta área, por el área de donde dice Betabara, Betania, abajo de Jericó, por esta parte es donde entra A la tierra Josué prometida. a la tierra prometida. Y cuando entra a la tierra prometida hay unas frases muy, muy, muy dicientes que son, que le pregunta al pueblo, ¿ustedes juran que van a cumplirla, van a ser fieles a Dios? Y él les dice, pues yo y mi familia, que es la famosa frase a la cual ya hemos aludido en varias Serviremos al oportunidades, Señor. serviremos al Señor. Entonces, muchos siglos después, Juan les predicaba y les recordaba que con el bautismo en agua los conminaba al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el pueblo pecó y de cierta manera Josué sabía, era pesimista frente a esa situación del pecado, sabía que eso iba a pasar y por eso pasa lo que ocurrió en Josué 24-27. Será un testimonio contra ustedes para que no sean falsos con su Dios, pero ellos fueron infieles en más de una oportunidad. Aquí hay un principio fundamental de identidad. Yo les quiero comentar que tengo una tarea en un grupo de amigos sobre el tema de la identidad. Y el tema de la identidad, estamos leyendo un libro que se llama Psicología Contemporánea de Erich Fromm. Y bueno, la cosa se pone más complicada cuando uno no acepta a Dios, porque la identidad que nos da Juan en 1:12 dice
Juan 1:12 dice, mas a todos los que les recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Digamos que ese principio de identidad es muy vital en toda la enseñanza de este capítulo 1, o digamos en la primera parte, porque la vamos a desarrollar también con Fernando, pues esta identidad es un privilegio prácticamente para los que lo recibieron y creyeron, él les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Juan el Evangelista era, para que se acuerden ustedes, era uno de los más jóvenes y fue el último en morir de los 12 apóstoles y no fue mártir al morir. En estos lugares de la ruta de Jesús tenemos a Caná de Galilea. Estos sitios que están acá los van a ustedes ver a lo largo del Evangelio, porque Caná que está aquí marcado con rojito, que lo resalté, es donde ocurrió el primer milagro de Jesús. Los, eh, los, eh, lo que pasó ¿me lees, por favor, Fernando, el de Mateo, el 11, que habla de Corazín 11, y 11:21. 11:21? Ay de ti, Corazín, ay de ti, Bexaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Imagínense lo siguiente, y están aquí las poblaciones, ¿no? Quería mostrárselas. Aquí queda Corazín, aquí queda Betsaida. De Betsaida, acuérdense que eran Pedro y Andrés. Y dice que si se hubieran hecho los milagros que se hicieron en Corazín y Betsaida, en Sidón y Tiro, se hubieran salvado. Y hay uno más adelante que se refiere a Cafarnaúm. A Cafarnaúm, ¿lo puedes leer, por favor, Fernando? Mateo 11:23. Y Sí, tú, correcto. Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Sí. Tremendo, ¿no? Tremendo. La gente era buena, pero muy buena para recibir milagros, pero mala para arrepentirse y convertirse y no darle el trono a Dios. El reino de Dios está en sus vidas. A la manera de Juan, la gente acepta el signo, pero no el significado, para que lo tengan presente. Así, por eso Jesús se va de Cafarnaúm, porque para él no hubiera sido muy cómodo quedarse en Cafarnaúm, pero la gente no entiende. Y quedan muchos, muchos enfermos por sanar, eso es verdad, ¿no? No basta con ser buena persona. ¿Me puede leer el Mateo 7:24, por favor, Fernando? Sí, habla de los dos cimientos. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Es que en otra arista eso tiene muchísimas explicaciones, pero en una de las aristas de Mateo 7:24, lo que nos está queriendo decir aquí Mateo es que no basta con ser buena persona, no basta con ser buena persona. A este grupo ha llegado gente que era muy buena. Me acuerdo tanto de un gran personaje que se llamaba Grosso, que era caricaturista del tiempo y nos decía, óyeme, pero ustedes son los que están fregados, nosotros estamos absolutamente, pues yo no he pasado por todas las que les han pasado a ustedes. Era una persona buena, razonable, pero en este tema de Mateo 7:24 y en el Evangelio de Juan se nos pide muchísimo más de ser buenas personas. Hay que ser Crecimiento. mucho más que eso. Así que, como les dije, los analistas dicen que el, el, el versículo 1:1 de Juan es el más importante. Pero mientras tanto, les hago una pregunta antes de colocarlo aquí. Dice, el verbo, espérate, dejamos de compartir este para poder pasar el video. ¿Qué significa cuando nosotros vemos el titular de ese Evangelio 1, el titular en la versión Reina Valera dice el verbo hecho carne? ¿Qué significa esa expresión del verbo hecho carne? La Entonces encar- se los digo. la encarnación. Exacto, es muy sencillo. Dios tomó forma humana en la persona de Jesucristo. La venida del Señor. Dios tomó forma humana en la persona de Jesucristo. El verbo Entonces, hecho carne.
Entonces, ahora voy con la presentación del video, porque le dije no se lo voy a despolear porque es que el video está muy bueno, a mí me pareció muy interesante y es el que sustenta y dice que el versículo más importante y más diciente es el versículo 1:1 que lo acabamos de leer. Entonces, déjeme, se lo comparto para que podamos verlo completo y al final venimos con las preguntas. Sure, ¿Ahí lo están viendo? No. No, ¿No? no he empezado. Nada. Dame un segundo. No has compartido pantalla ni nada. Ok. Ahora sí. Ahí va a salir. Uno no es solo un versículo, Ya. es una declaración que puede cambiar tu vida para siempre. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Estas palabras no solo explican el inicio del universo, sino también tu propósito en él. ¿Alguna vez has sentido que hay algo más grande detrás de tu existencia? Este texto conecta la creación del universo con el significado de tu vida. Es el puente entre lo eterno y lo personal, entre Dios y tú. En este video, vamos a desvelar el profundo significado del Verbo y su relación con Dios. Veremos cómo estas palabras revelan el plan divino para la humanidad y cómo pueden transformar tu comprensión de la fe. Pero esto no se queda en teoría. Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre cómo ves a Dios, cómo entiendes tu propósito y cómo vives tu vida. Al final de este video, Juan 1:1 no será solo un versículo más en tu Biblia. Será una clave para entender el poder de tu fe. Comencemos. Juan 1:1 en su idioma original, el griego koiné, dice: en arge in o logos, que o logos in pros ton theon, que theos in o logos. Estas palabras tienen un peso inmenso. Cada una de ellas está cuidadosamente elegida para transmitir verdades eternas sobre Dios, la creación y nuestro plan en el mundo. ¿Qué significa en el principio? ¿Qué o quién es el Verbo? ¿Qué implica que el Verbo era con Dios? Y lo más impactante, ¿qué nos dice que el Verbo era Dios? Conoceremos las respuestas a todo esto dentro de un momento, pero antes debemos recordar, ¿quién era Juan? Más que un simple escritor, Juan fue el discípulo amado de Jesús, uno de los testigos más cercanos de sus milagros y enseñanzas. Caminó junto al Hijo de Dios, escuchó de primera mano su mensaje y fue testigo ocular de su muerte, resurrección y glorificación. Inspirado por el Espíritu Santo, su escritura refleja una perspectiva única, profundamente espiritual y teológica, que nos invita a mirar más allá de los eventos terrenales para entender las verdades eternas. El Evangelio de Juan es diferente a los otros 3 evangelios. Mientras Mateo, Marcos y Lucas inician con genealogías, historias de la infancia de Jesús o detalles históricos, Juan comienza en un lugar completamente distinto, la eternidad. No nos habla del origen humano de Jesús, sino de su origen eterno. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esta introducción conecta directamente con Génesis 1:1, donde leemos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La intención de Juan no es casual. Al usar estas palabras, está diciendo que Jesús no es una figura más en la historia. Es el origen de todo lo que existe. Ahora bien, ¿qué significa en el principio? El término griego arge se traduce como principio o inicio. Zrenia es el que utiliza Juan y tiene un significado profundo. No se refiere únicamente al inicio cronológico de los eventos, como cuando se marca un momento en el tiempo, por ejemplo, el inicio de un día. Arge señala el fundamento, la causa primera y eterna de todo lo que existe. Juan nos está llevando a una verdad esencial.
Antes de que el tiempo existiera, antes de que algo fuera creado, Jesús ya era. Él es el origen fundamental, la base de toda la creación y la clave para entender el sentido del universo. El Evangelio de Juan nos invita a mirar hacia el principio eterno, a comprender que el mismo Jesús que caminó entre nosotros es también el Verbo eterno que estaba con Dios y que es Dios. Jesús es el puente entre lo eterno y lo temporal, entre Dios y la humanidad. Este versículo no solo describe quién es Jesús, sino también quiénes somos nosotros, criaturas cuyo propósito está arraigado en el Verbo eterno. Cuando entendemos que Jesús es Arjé, el fundamento y la causa de todo lo que existe, también podemos encontrar nuestro propio propósito en él. Esto significa que nuestra vida no es un accidente ni un evento aleatorio. Fuimos creados por el Verbo, para el Verbo, y en él encontramos nuestro significado más profundo. Pero entonces, ¿qué o quién es el Verbo? El concepto del Verbo, que se traduce de la palabra griega logos, en Juan 1:1 es una de las ideas más profundas y revolucionarias de toda la Biblia. Para comprender su significado, debemos explorar cómo esta palabra resonaba tanto en el mundo griego como en la tradición judía, y cómo Juan une estas perspectivas para revelar una verdad impactante. El Logos no es una fuerza abstracta, sino una persona viva y activa, Jesús. En la filosofía griega, el término logos tenía un significado clave. Representaba la razón cósmica, el principio universal que da orden y armonía al universo. Para pensadores como Heráclito, el logos era la fuerza que mantenía todo en equilibrio, el puente entre el caos y el orden. Era entendido como una idea abstracta, un concepto que explicaba cómo el cosmos funcionaba de manera coherente. Sin embargo, para los griegos, el logos nunca fue una entidad personal. Era una fuerza intangible, un principio filosófico que no se podía relacionar con los seres humanos de manera directa. En contraste, la tradición judía veía el logos como algo mucho más concreto y activo, la sabiduría divina y la palabra de Dios en acción. Desde la creación, Dios habló y su palabra trajo vida al universo. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:3. Esta idea también se encuentra en Proverbios 8:22 a 23, donde la sabiduría divina dice, el Señor me creó como primicia de su obra, antes de sus hechos más antiguos. Desde la eternidad fui formada, desde el principio, antes de que existiera la tierra. Aquí, el Logos se muestra como la manifestación de la sabiduría eterna de Dios, que actúa y crea. Cuando Juan escribe, en el principio era el Verbo, está uniendo ambas tradiciones, la griega y la judía, en una revelación sin precedentes. El Logos no es una fuerza abstracta, ni solo la palabra activa de Dios, es una persona. Es Jesús, el Verbo encarnado, el que estaba con Dios desde el principio y que, como Dios, creó todas las cosas. Esta declaración de Juan trasciende cualquier concepto previo. Jesús no solo es el creador y el origen del universo, también es la manifestación tangible de Dios para la humanidad. En él, el Logos cósmico y la sabiduría divina se hacen carne, habitando entre nosotros para que podamos conocer a Dios de manera personal. El impacto de esta revelación es inmenso. El Logos, que los griegos buscaban entender como razón y los judíos reconocían como la palabra divina, es presentado por Juan como la única respuesta verdadera a las preguntas más profundas de la humanidad. ¿Quién creó el universo? ¿Qué le da sentido? ¿Cuál es nuestro propósito? Todo esto se encuentra en Jesús, el Verbo eterno. Juan 1:1 revela a Jesús como el Logos eterno, una verdad central en el Evangelio. Este concepto no solo subraya su divinidad, sino también su rol como la fuerza activa y continua detrás de toda la creación.
Al analizar las características del Logos, podemos comprender mejor la naturaleza eterna, creadora y presente de Cristo. Primero, eternidad. La eternidad del Logos queda clara en el uso del verbo era, en el texto original en griego. Este verbo está en tiempo imperfecto, lo que indica una existencia continua, sin principio ni fin. No dice fue ni comenzó a ser, sino que establece que siempre ha sido. Esto significa que Jesús existía antes del tiempo, antes de la creación, como parte integral de la eternidad divina. Jesús no es un ser creado, Él es Dios mismo. Su existencia no depende del tiempo ni del espacio, lo que refuerza su identidad como el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Segundo, poder creador. Como el Logos eterno, Jesús es la fuente de toda creación. En Juan 1:3 se nos dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto muestra a Cristo como la sabiduría divina, que no solo inicia la creación, sino que también la guía y la sostiene. El apóstol Pablo lo confirma en Colosenses 1:16-17 cuando escribe: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Estas palabras no solo señalan a Jesús como el creador, sino también como el sustentador de todo lo que existe. Cada partícula del universo, desde las estrellas hasta nuestras vidas, depende de su poder continuo. Tercero, presencia activa. El Logos no es solo eterno y creador, sino también activo en la historia humana. Desde antes de la creación, Jesús ha estado presente, trabajando para cumplir el plan divino. Su papel no se limita al pasado. Él sigue siendo la fuerza activa en el presente y el futuro. Cuando Jesús se encarnó, el Logos eterno se hizo carne para habitar entre nosotros. Juan 1:14. Esta acción muestra que su propósito no es solo ser el creador, sino también redimir y transformar la vida de aquellos que creen en Él. Su presencia activa atraviesa el tiempo, involucrándose en cada momento de nuestra historia personal y colectiva. En Jesús encontramos la eternidad de Dios, el poder creador y la presencia constante que guía nuestra existencia. Él es más que una figura histórica o una idea filosófica. Es la manifestación viviente del Dios eterno que busca reconciliar al mundo consigo mismo. Como declara Pablo en Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. El Logos eterno no es solo una idea para reflexionar, sino una realidad para experimentar. Jesús, el Verbo eterno, es el fundamento de todo lo que somos y la respuesta a nuestras más profundas preguntas sobre la vida y la eternidad. Juan introduce implícitamente la doctrina de la Trinidad al describir esta relación entre el Logos y Dios. La Trinidad enseña que hay un solo Dios en esencia, pero que este único Dios existe en tres personas: el Padre, el Hijo, es decir, el Verbo, y el Espíritu Santo. Cada persona de la Trinidad es plenamente Dios, compartiendo la misma esencia divina, pero con roles y funciones distintas. En el caso del Logos, Él es el medio por el cual Dios creó el universo y se relaciona directamente con la humanidad. Esta verdad central puede parecer un misterio, pero es esencial para comprender la Biblia en su conjunto. Juan, al llamar al Verbo Dios, nos está invitando a ver a Jesús no solo como un maestro o profeta, sino como el mismo Dios encarnado. La naturaleza divina del Logos se describe con claridad en Hebreos 1:3, donde dice: Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Jesús no es simplemente un reflejo de Dios, sino el resplandor de su gloria, mostrando quién es Dios en toda su plenitud. La frase expresión exacta de su naturaleza indica que Jesús es la representación perfecta de Dios,
porque Él mismo es Dios. No hay nada en la naturaleza de Dios que falte en Jesús. Reconocer la divinidad del Logos transforma nuestra relación con Jesús. No estamos hablando de un ser creado que medita entre Dios y el hombre, sino de Dios mismo, tomando forma humana para salvarnos. Esto significa que en Jesús encontramos al Dios eterno, accesible y cercano, capaz de comprender nuestras debilidades y al mismo tiempo digno de nuestra adoración. Juan 1. 1 no es solo una afirmación teológica, es un llamado a una relación más profunda con el Verbo eterno, Jesús, quien vino para revelar a Dios en su plenitud y redimirnos con su sacrificio perfecto. Juan 1:1, con su declaración, ha sido una piedra angular en la teología cristiana y una fuente de inspiración para innumerables creyentes. Desde los primeros siglos del cristianismo, Juan 1:1 jugó un papel crucial en los debates teológicos que definieron la fe. Durante el Concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, este versículo fue clave para afirmar que Jesús no era una creación, sino plenamente Dios. Frente a la herejía del arrianismo, que negaba la divinidad completa de Cristo, los líderes de la Iglesia encontraron en Juan 1:1 la base para declarar que el Verbo era de la misma esencia que el Padre. Este texto también ayudó a articular la doctrina de la Trinidad, mostrando que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas, pero unidas en una misma esencia divina. Incluso en la actualidad, este versículo sigue siendo fundamental para refutar posturas que intentan reducir a Jesús a un simple profeta o maestro moral. El impacto de Juan 1:1 no se limita al ámbito teológico. También ha inspirado profundamente a líderes espirituales a lo largo de la historia. San Agustín, por ejemplo, afirmó que este versículo le reveló la verdad central de la fe. Jesús es el puente entre el Dios eterno y la humanidad. Para Agustín, el Verbo encarnado era la clave para entender no solo a Dios, sino también nuestra propia existencia. C.S. Lewis, uno de los pensadores cristianos más influyentes del siglo XX, encontró en este texto el fundamento de su conversión. Reflexionó que si el Verbo es Dios, entonces Jesús no puede ser simplemente un buen maestro, debe ser Dios en toda su plenitud. Charles Spurgeon, el famoso predicador británico, describió este versículo como una invitación a tocar el cielo con la mente, señalando que no solo es una declaración teológica, sino un llamado a la adoración. Más allá de su impacto histórico y teológico, Juan 1:1 tiene un mensaje profundamente personal y práctico para cada creyente. Este versículo nos invita a reconocer que Jesús no es solo una figura histórica, sino el Dios eterno que creó y sostiene el universo. Al aceptar esta verdad, somos llamados a acercarnos a Él con confianza, sabiendo que el Verbo no solo está con Dios, sino que también se encarnó para habitar entre nosotros. Esta declaración nos recuerda que nuestra existencia tiene un propósito eterno, pues fuimos creados por el mismo Verbo que ordenó el universo. Además, Juan 1:1 es una invitación a vivir con fe y esperanza. Al comprender que el Verbo eterno está presente y activo en nuestra historia, podemos confiar en que Dios tiene el control, incluso en medio de las dificultades. Saber que Jesús, como el Verbo, es el fundamento de todo lo que existe, nos da la seguridad de que nuestra vida tiene sentido y que nuestro destino está en sus manos. Finalmente, podemos decir que Juan 1:1 es el texto más poderoso porque abarca tres niveles fundamentales de la existencia humana: lo teológico, lo filosófico y lo práctico. Y teológicamente es poderoso porque presenta con claridad la identidad de Jesús como el Verbo eterno, quien no solo estaba con Dios, sino que es Dios.
Esta afirmación define su divinidad y establece las bases para la doctrina cristiana sobre la Trinidad y la salvación. Filosóficamente responde a preguntas universales sobre el origen y el propósito del universo. Al declarar que Jesús, el Verbo, es el principio por el cual todo fue creado, sitúa a Cristo como la fuente y el sentido último de toda existencia. Prácticamente ofrece una base sólida para la fe cristiana al mostrar que Jesús no es una idea abstracta ni un personaje distante, sino el Dios vivo que se encarnó para redimir a la humanidad. Esto inspira confianza, esperanza y propósito en quienes lo aceptan. En una sola frase, Juan 1:1 une lo eterno con lo personal, lo cósmico con lo espiritual, ofreciendo una verdad que transforma vidas y da sentido al mundo. En conclusión, Juan 1:1 no es solo un texto para estudiar o memorizar, es una verdad viva que puede transformar vidas. Este versículo, que ha dado forma a la teología cristiana y ha inspirado a líderes espirituales a lo largo de los siglos, tiene el poder de impactar tu vida hoy. Al meditar en su mensaje, puedes encontrar en Jesús, el Verbo eterno, la respuesta a tus preguntas más profundas, el propósito para tu vida y la esperanza para el futuro. Gracias por acompañarnos en este recorrido sobre el significado. ¡Guau! Buenísima, Excelente, buenísimo, buenísimo. excelente, excelente. Es que Uf, definitivamente el... Espérate, puedo parar el, a ver, lo que- definitivamente el Juan 1:12 fue uno de los que más me llegó porque en alguna oportunidad cuando tuve que hablar con mi hijo Sergio, le dije, tú eres un hijo de Dios. Y me basé en ese versículo que es el 1:12 porque el 1:12 te da la identidad. Qué cosa más profunda llegar a ese nivel, ¿no? A quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Así que preguntas, comentarios, con muchísimo gusto. Aquí estamos Fernando y yo que resolvemos todo, ¿cierto, Fernando? el verbo lo responde, el verbo. ¿Cómo podemos hacer para acceder a ese video? Está fácil. Ahí está. YouTube, Es YouTube, que, Augusto está en YouTube. Yo creo que es colocar el link ahí en YouTube y ya. Por pero favor. también te voy a mandar el link de la grabación del día de hoy, pues que contiene el video. Pero bueno, Ujú. Bueno, buenísimo. sí, claro. Porque el video es muy bueno, por eso dije que no era conveniente expoliarlo porque es muy completo, es muy explicativo, muy profundo. Dale, Sí, Wilson, con las preguntas. John Wilson. Bueno, no, más que una pregunta es qué tremenda pues analogía se puede hacer eh, con ese capítulo 1 de Juan. Eh, y yo pues estaba analizando realmente cuál fue el versículo que Juan leyó para escribir. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Y claro, Juan leyó Génesis 1 del 26 al 28, donde dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. ¿Hagamos quiénes? Se preguntó Juan. Y ahí fue donde él también tuvo la base para escribir Juan 1, ¿cierto? Y también porque cuando Juan el Bautista estaba bautizando a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, Juan el Bautista, eh, en ese acontecimiento tan impresionante, y Juan, eh, ellos vieron la manifestación de los tres. No solamente estaba escrito en el Génesis, hagamos, los tres estaban haciendo, sino que ahora los ve a Jesucristo bautizándose, al Espíritu Santo descender sobre él, y la voz de Dios hablando también en ese momento tan especial de la palabra, Amén. el bautismo de Jesús. Y el verso 14, ¿cierto?
y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es que las palabras de Juan, la escritura de Juan, como mencionaba el video y como mencionaba Alfonsito, es súper impresionante la autoridad que tiene Juan para escribir lo que escribió y lo que nosotros podemos leer. Y definitivamente, pues el verbo de la identidad que nos dice Alfonsito también, que nos comparte ahí en Juan 1:12, lo relaciono yo también mucho con 2 Corintios 5:17, que es el que consolida esa identidad como cristianos que recibimos a Jesús, ¿cierto? Donde dice que si, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El verso de la identidad del cristiano. Entonces, esa fue como la analogía Muy tan bueno. preciosa que yo pude hacer frente a esa exposición y frente a ese video tan precioso. Gracias, Muchas John. gracias, muchas Gracias, gracias. gracias, John. Muy bueno, Wilson, muy Muy bueno. amable. Dale, Fernando, ¿ibas a comentar algo? No. Álvaro. Yo lo único que puedo decir es que uno no puede entender a Dios con la mente. Para uno entender esta charla de hoy, tiene que ser en el espíritu, porque con la mente se quema. Tiene que una vez entregado a Dios y el Espíritu Santo dándole a uno entendimiento para entender todo eso. Sí, bien profundo. Gio. Estaba mirando, Alfoncillo, el análisis, como 4 puntos ahí, como temas claves del capítulo. El verso 1 de Jesús como el Verbo eterno divino, nos habla desde antes de la creación, mirando a Jesucristo como Dios. Lo que tú decías, siempre hablamos de Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero en este el Verbo eterno divino habla ya que Jesucristo siempre ha aparecido como Dios. Y alguien decía alguna vez que siempre hablamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cierto? Y hablamos que el Padre está primero, Jesucristo segundo, y el Espíritu Santo es como el tercero, pero resulta que no hay tal, porque los tres son uno, y el Espíritu Santo está desde el comienzo, porque el primer versículo en Génesis 1 dice, en el principio, ¿cierto? El Espíritu de Dios caminaba sobre la tierra. Y nuevamente, ¿y quién engendra a María? El Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu Santo siempre ha estado presente a través de todo lo que ha venido sucediendo sobre la faz de la tierra. Entonces, una segunda parte que también nos habla el capítulo 1, nos habla sobre encarnación. Dios se hizo hombre, ¿para qué? Para acercarse al hombre, ¿cierto? Porque si no hubiera sido así, no hay manera, se humanizó. El tercer punto es ese rechazo y aceptación. Aunque muchos lo rechazaron, quienes creen en él reciben una vida eterna. Y literalmente tienes una filiación divina, eres afiliado a un eterno. Entonces, como punto 4, hablamos de que Jesús es el Cordero de Dios y la misión del Señor Jesucristo fue a quitar el pecado del mundo. Y el otro punto que me parece muy interesante este capítulo es ese llamado personal cuando Jesús invita a cada uno a seguirlo y experimentar una verdadera transformación en la vida de las personas. Entonces, cuando tú reconoces al Señor en tu vida, pues Él es el que te saca de esa oscuridad y trae a la luz esas áreas ocultas de tu vida, ¿no? Como alguna vez lo hemos hablado aquí. Y entender que Dios fue el primero que se acercó a nosotros y que tú no tienes que estarlo buscando con esfuerzo, sino que Él vino a encontrarte, fue a ti. Y que la fe te convierte en un hijo de Dios. No hay manera de poderte acercar a Él. Y como Juan y los primeros discípulos, lo único que ellos hicieron nos invitan esta noche también a conocerlo de una manera diferente. Creo que es lo que podría decir yo de este capítulo. ¿Alguien más con algún comentario, pregunta, sugerencia, aclaración, duda? Y quiero agregar algo de lo que dijo el pastor Guido, que el Señor vino a ser discípulos, no creyentes simpatizantes, sino discípulos, estudiantes, personas que llevaran el reino.
porque les está dando el reino de los cielos. Entonces, hay que hacer mucho énfasis en eso. El Señor dice, id y bautizar a los discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él no manda a bautizar creyentes, sino discípulos. Y el discípulo es uno que se sienta a los pies del Señor, estudia, medita y profundiza en la palabra. Tarea dura tenía nuestro Señor Jesucristo con esos discípulos, como en el caso de Juan y Santiago, que querían sentarse a la derecha y a la izquierda de nuestro Señor Jesucristo. O sea, siempre en su humanidad los discípulos obstaculizaban la tarea y era lo que Jesús siempre les reconvenía, ¿no? Ustedes no entienden. Y entonces el tema del significado y el tema de los signos de Juan pasa a ocupar un lugar preponderante en este evangelio. ¿Alguna otra pregunta? Y todo. Buenas noches. Quisiera, pues primero dar gracias porque tremenda charla, tremendo conocimiento que no lo tenía tan claro. Y segundo, me quedó una duda más del tema histórico. Cuando iniciaste la charla, al principio, dice que los libros de Juan se escribieron 90 años antes de Cristo. No me quedó No, claro eso. no. Se No, todos equivocó, son en el es siglo después de primero, Cristo. 90 después de Cristo, 90 después de Cristo. Todos 90. escribieron 90 después de Cristo, Alfonsito, 85 y 95. ¿Lo dije sí, antes de Alfonso. Cristo? No, Sí, no es antes de Cristo. lo dijiste antes de No, Cristo, pero corrijo. No es antes de Cristo, es después de Cristo. Ok, Los tres libros, tanto el Apocalipsis como las tres cartas de Juan, como el Evangelio, fueron 85, 90 y 95 aproximadamente después de después. Cristo. Después de Ok, Cristo, claro. Claro que es ok. bueno también hacer una aclaración, Alfonsito, y es que muchas de las cosas que se están escribiendo también fueron profecías que encontraste en Isaías y que contrastaban que ya se había hablado en torno a lo que iba a pasar, ¿no? Exacto. También Bueno, es es bueno importante tener y eso. válida la pregunta que nos traes porque nos lleva a eso. Mira que vamos en este tema histórico, vamos en un ir y venir, por decir algo. Lo que acaba de decir Gio me da pie para poder explicar lo de Isaías. Lo de Isaías es 500, 600 años antes de Cristo. Exacto. Cuando Sí, vamos a sí. Moisés, estamos hablando de Moisés 1300 años antes de Cristo. Cuando los 40 años que dura estamos hablando de toda la travesía y estamos hablando de esa época. Entonces, claro, cuando pasamos al reino, a la división del reino de Judea y de Samaria, ¿por qué es tan importante esa división? Es bien importante porque vamos a encontrar un versículo, digamos, Samaria adoptó el Pentateuco, los 5 libros, y Judea se separó de Samaria. ¿Por qué se separaron? Ellos los llamaban cismáticos, o sea, separatistas de alguna manera, y ellos se quedaron con el Pentateuco. Y la gente de Galilea era peor que la gente de Samaria. Por lo menos la gente de Samaria tenía los 5 libros del Pentateuco, pero la gente de Galilea no tenía nada. Tanto es así que en uno de los versículos que alguna vez ya habíamos analizado aquí, Natanael es invitado por Felipe para que conocieran a nuestro Señor Jesucristo. Dice, no, tienes que conocer a nuestro Señor Jesucristo que viene de Nazaret y qué tal cosa. Y le contesta con esa sorna tan tesa Natanael, que a la postre se llamó Bartolomé, le dice, ¿y acaso de Nazaret vendrá algo bueno? Queriendo decir que no había nada bueno en ese pueblo. Ese pueblo estaba, bueno, fregado, por no decir la otra palabra con J, porque por lo menos Samaria, que lo van a ver ustedes cuando expliquen lo de la samaritana, por lo menos ellos estaban divididos de los judíos que estaban en Judea, ¿cierto? Y se dividieron cuando en el año 900 antes de Cristo. ¿Con quién? Con Jorobán. Entonces, ¿qué pasó con ese pueblo? Que se los expliqué cuando estábamos mirando los mapas. Hacia el año 722 antes de Cristo, por eso me pude confundir cuando hablé lo de los libros, porque la escritura de los 3 libros del Evangelio de Juan, de las cartas de Juan y del Apocalipsis son entre 85, 90 y 95 después de Cristo. Entonces, volviendo a los 722 antes de Cristo, el pueblo de arriba, o sea, lo que se llamaba el reino del norte, que se llamaba Israel, fue prácticamente triturado. ¿Por quién? Por los asirios. Se los llevaron al destierro y los acabaron por completo y se los llevaron a Nínive,
que era la capital del imperio asirio para esa época. Pero la gente de Judea, los judíos que vivían en Judea, también corrieron su suerte. Hacia el año 600 antes de Cristo sufrieron sufrieron ese desarraigo que fue impuesto por Babilonia y estuvieron 70 años en Babilonia y a la postre volvieron, pero siempre conservaron esa identidad. Entonces, bien importante eso porque de verdad, cuando llega nuestro Señor Jesucristo, por eso alcanzo a comprender hoy en día por qué comenzó por allá, porque Jesús tiene que comenzar por los más enfermitos. Dice, por los más enfermos hay que, es como cuando se pierde la oveja. Se pone feliz cuando aparece la oveja que se perdió. Hay que ir por los perdidos y los perdidos estaban más al norte. O sea, para eso les mostré el mapa que lo voy a colocar en los posts para que lo puedan ver y puedan comparar y mirar lo que les estoy diciendo. En Galilea, ahí sí que estábamos absolutamente perdidos y con todos los milagros que se hicieron, la gente no creía en el tema. El milagro pasaba por encima, que es lo que dice Juan. Entonces, Samaria y Galilea formaban lo que era el reino del norte y Judea lo que era el reino del sur. Y eso fue hacia el año 600 antes de Cristo y el destierro del pueblo de Judea duró aproximadamente 70 años en Babilonia. Ahora sí, ¿cuál era la otra pregunta? Dime, eh, creo que vas a preguntar algo, doctor Jorge Nayib. Bueno, no. Y decía que Pablo fue incluso después de de ese tiempo que publicaron los apóstoles como tal. Ah, Pablo fue sí, posterior a sí, ellos. claro. Pablo fue Perfecto. posterior a ellos, claro que sí. Bueno, y otra cosita que le Pero, quería decir, Alfonsito, sí, ¿por qué si después de que oímos esta hermosura de parlamentos que nos dice Juan en el versículo 1:1, con esta exaltación que hace este caballero que nos lee ese texto bíblico de que el verbo se hizo carne y nos convence como fundamento principal de que Jesús es el mismo Dios y es el mismo Espíritu Santo? ¿Por qué Marcos escribe lo siguiente? Marcos escribe lo siguiente, hablando del bautismo de Jesús. Dice que en aquellos días Jesús llegó desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y al salir del agua vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz desde el cielo dijo: Tú eres mi Hijo muy querido y en ti tengo puesta toda mi predilección. Eso en ese momento está indicando, Marco, que hay tres elementos diferentes: el Padre que habló, el Espíritu Santo que llegó y Jesús que está recibiendo el bautismo. Y este es fundamento de unas iglesias que son separatistas del cristianismo, como los testigos de Jehová o como los pentecostales, que no son trinitarios. Entonces, ahí cabe que ustedes diserten un poquito sobre eso, porque no capta uno entonces. claro, pero cuando miras dentro de el mismo Evangelio de Marcos y el mismo Evangelio de Lucas y el de Mateo y lo comparas, tú miras, óyeme, pero ¿por qué los hechos se presentan de una manera distinta? Claro, por eso hablamos por eso arrancamos con el Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan definitivamente es un evangelio diferente, un evangelio basado en las señales, en los signos, mientras que los evangelios de Lucas, Marcos en este caso, se centra en una secuencia cronológica. Esto me hace acordar de una explicación que daba Juan Gosaín con respecto a los cuatro evangelistas. Los cuatro evangelistas son como cuatro periodistas que los mandan a cubrir un evento y cada uno cuenta la historia de una manera distinta, pero la historia sigue siendo la misma. O sea, uno a veces, lo que acabas tú de decir, por ejemplo, con la manera como lo podía registrar Marcos, pues es la visión que tiene Marcos desde esa óptica, pero el evento sigue siendo el mismo. O sea, lo que quiero decir con esto es que dentro de la misma Biblia que nosotros conocemos, Dios habla hoy, la Reina Valera, la Biblia favorita mía, que es la Biblia de Jerusalén, porque es una Biblia de estudio, y cualquier otra Biblia, de esas no hay contradicción, lo que pasa es que ahí es complementario, por eso es muy bueno mirar el Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan dice lo que yo decía al principio, dice algo más de lo que dijo, dice algo más de lo que dijo. Es lo que tienes que estar listo a comprender. Entonces, mientras que Marcos dice lo que dijo.
Y entonces el de Juan dice algo más de lo que dijo, analiza más, es mucho más profundo. Esto es una simbiosis lo que hace Juan de la filosofía griega, del logos y de la manera como interpretaban los judíos el tema del logos, o sea, el tema del verbo. O sea, él hace y recoge los dos. Lo dice, pero Juan era una persona, me llegué a imaginar cómo aprendió tanto, de dónde logró tanto nivel de erudición, o sea, llegó a un nivel demasiado alto. Ahora sí lo escucho, John Wilson. Bueno, para aclararle también a Najib, por medio de la palabra, que en primera de Juan 5:7 dice, dice que los tres son uno, ¿cierto? Dice que primera de Juan 5:7 aclara que aunque ellos dan testimonio en el cielo y en la tierra, pues la misma palabra aclara que estos tres son uno, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Entonces, ahí está la respuesta. Y es verdad, muchas personas, los pentecostales unitarios, por ejemplo, ellos son unitarios y se basan en que son cristosolos, como decimos. Y cuando uno les predica primera de Juan 5:7, ¿cierto? Donde dice tres son los que dan testimonio en el cielo y en la tierra, el Verbo, el Espíritu Santo y el Padre. Y estos tres son uno. Entonces, ellos buscan otros versículos ahí, entonces es mejor no contender, pero ahí está la claridad para el doctor Najib. Muchas gracias. Gracias, Una, Wilson. Alfonsín. Sí, sí dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. la Santísima Trinidad como la conocíamos cuando Santísima chiquitos. Trinidad, sí. Ujú. Tres ¿Qué personas más? distintas y un solo Dios verdadero. Bueno, se nos llegó el tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, Juancito, discúlpame. Yo creo que este inicio del capítulo de Juan va a ser, wow, muchísimo más profundo de lo que estamos pensando, ¿no? Ujú. Estuve ya Claro, revisando cuando el se- del capítulo 3 desde que tú me dijiste esta tarde y yeah, sí, claro. capítulo 3 es demasiado, demasiado profundo, ¿no? Desde ahora. Sí. Que lo vamos a ver. Entonces nada, creo que empezamos con el pie derecho. Yo Por creo eso que le tocó sí. a usted, Pastor Gio. Dígame. Dime. Por eso le tocó al Pastor Gio. Sí, claro, claro, claro. Entonces, de hoy en Juancito, ocho. solo quería hacer un pequeño comentario y es el siguiente. Eh, pues Jesús nos enseña pues, que él cuando hablaba, ¿se acuerda que los apóstoles le decían, pero ¿por qué les hablas en parábolas? Porque, bueno, los estudiosos realmente nos enseñan. Y yo no estoy tratando de cambiar mentalidad, simplemente invito a la gente que se cuestione y es más, hoy en día tenemos acceso a tanta información que no hay disculpa. Eh, los que estudian realmente la palabra nos enseñan que hay un método que lo pueden buscar usted en internet, se llama Pardes. Ese método nos enseña que existen tres maneras de estudiar la palabra. Digamos que uno es literal, lo que hacemos todos, que es el Pesha. El Remas es como el mensaje que lleva, ¿sí? Lo que hablabas, Alfonso, en el momento que tú dijiste el ejemplo, que dijiste si quiero hacerlo, pero no la intención, ¿cierto? Otra es Ajá. el Pardes. Y el otro es el SOT, que es el mensaje oculto que lleva la palabra. Entonces yo los invito, que no sea, sino que cada uno hoy en día, y además estamos llamados a eso, a comprobar la palabra para no creer, para no comer entero, que busquen sobre el sistema Pardes de estudio de la palabra, ¿cierto? Mm, Y escuché alguna vez un ejemplo muy claro sobre la Trinidad y es el agua. El agua en estado sólido, líquido y gaseoso sigue siendo agua. Creo que lo que Dios nos habla es en Padre, Hijo y Espíritu Santo, es la manifestación que Él tuvo con nosotros como humanidad para manifestarse como un solo Dios. Entonces, pues, cada uno saca sus propias conclusiones y además Dios toca el corazón de cada persona y se revela en la medida en que la persona lo busca, ¿cierto? Entonces, pues, es esa invitación básicamente a que cada uno busque un poquito más
y compruebe, como digo, hoy en día tenemos acceso a tanta información que no hay disculpa. Y seleccionar muy bien lo que leemos y a quién escuchamos. Pero es bien interesante cuando se profundiza un poquito en este método Pardes, que es el que estudiaba el pueblo hebreo. Estábamos hablando que estudiaban los apóstoles. Los apóstoles estudiaban Torah, estudiaban el Pentateuco, sí señor, pero ellos tienen claro de las diferentes maneras que lo estudiaban. Es por eso que ellos entendían que Jesús era el Mesías. ¿Sí? No, muchos no lo entendieron, pero ellos sí sabían, sí estudiaban Torah desde niños y entendían que el Mesías había cumplido en Jesús. Esa es la invitación que tenía, señores. Muchas gracias. 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 Se nos fue el tiempo. Mientras Augusto prepara la oración de despedida, entonces les comento. De hoy en 15 días es la segunda parte de este capítulo 1, que prácticamente está todo, pero es que teníamos que hacerle una introducción al libro de Juan. Teníamos que hacerle una presentación, una socialización de lo que es Juan, porque Juan es bastante, bastante, bastante interesante. Entonces, de hoy en 15 días vamos con Juan. De hoy en 8 días vamos a ir con Jonathan Rivero y Jaime Arias con la segunda parte de preguntar y saber escuchar es de sabios. Y después continuamos entonces con el capítulo 2, después de Fernando va el 2 con Sergio Fasano y el 3 con Giovanni Castro y el 4 con Julio Barberi. Y escuchamos voluntarios. Alguno que quiera desarrollar capítulo 5, con mucho gusto me comentan por el interno y se los asignamos o miramos a ver quiénes serían los candidatos para realizar esta tarea. Si no, nos va a tocar a nosotros, ¿no, Con Fernando? democracia. Sí, vamos a ver cómo nos va con ese tema. Augusto, estamos en tus manos. Bueno, muy bien. Bueno, Padre, te damos gracias en este momento, en esta noche, por permitirnos estudiar de tu palabra y conocer de las cosas que has creado para nosotros y de ese gran favor que has hecho por revelarte a nosotros y revelarnos que somos tus hijos, Señor. Gracias por eso, gracias por entender esa diferencia y porque nos permites aprender y reforzar todo nuestra base, nuestra fe en lo que somos y en lo que eres para nosotros, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias por la vida de todos los que estamos aquí, Señor. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias desde ya por tantas y tantas bendiciones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.